Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Alexander Tocora, estoy haciendo este video para, como complemento o para la presentación de la cuarta actividad dentro del curso de asesoría al consumidor financiero del SENA. En esta actividad se nos pide que hagamos un video sobre los tipos de riesgos asociados al análisis financiero o análisis de los tipos de riesgos que se pueden presentar al momento de realizar la oferta de un producto financiero al consumidor financiero. Dentro de los tipos de riesgo tenemos el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. Estos tipos de riesgo se pueden medir de acuerdo a las escalas que nosotros determinemos para, para hacer la evaluación o el análisis de una persona que esté interesada en un producto financiero que estamos ofreciendo. Hay dos variables que tenemos que tener en cuenta para determinar cuál es el nivel de riesgo que se presenta. Una de las variables es la probabilidad. Dentro de las probabilidades tenemos que puede ser constante, moderado, ocasional, posible o improbable. Y la otra variable es el impacto, que es insignificante, menor, crítico, mayor o catastrófico. Entonces, de acuerdo a los casos que hemos estudiado en el desarrollo del curso, podemos decir que el riesgo crediticio está asociado directamente o lo podemos medir a través de algunos indicadores que hemos estudiado a lo largo del curso. Dentro de estos indicadores, yo considero, de acuerdo al material que he estudiado, que algunos de los indicadores que me pueden ayudar para establecer el riesgo crediticio es el indicador de capital de trabajo, que permite identificar si una empresa puede costear sus obligaciones y garantizar que continúe en operación. El índice corriente, que permite identificar si la empresa tiene la suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones o sus deudas, sus obligaciones. Y la prueba ácida, que permite identificar si una empresa puede cubrir sus obligaciones, pero a un corto plazo, o sea, a un periodo inferior a un año. En el ejercicio que nosotros ya realizamos en la anterior actividad, donde se nos planteó tres empresas, que es Arroz Antioqueño, Construcciones Más y Textiles Rob. Entonces, yo realicé una escala, o como ejemplo coloqué una escala donde el indicador del capital de trabajo por lo menos me permitió determinar que si de 0 a 1.000 millones en el capital de trabajo puede ser un riesgo moderado, de 1.000 a 2.000 millones puede ser un riesgo ocasional, y superior a 2.000 millones puede ser un riesgo posible. Entonces, por lo menos en Arroz Antioqueño me arrojó como resultado 480 millones, entonces lo catalogué como un riesgo moderado. En Construcciones Más el resultado fue 3.450 millones. Entonces puedo determinar de acuerdo a la escala que puede ser un riesgo posible. Y en Textiles Drop el resultado fue 1.265 millones. Lo catalogué o lo coloqué de acuerdo a la escala en un riesgo ocasional. En índice corriente, entonces generé una escala del 0 a 5, lo catalogué o lo determiné como un riesgo posible, de 5 a 10 un riesgo ocasional y mayor a 10 un riesgo moderado. Entonces, en ese orden de ideas al trabajo que hemos realizado, Arroz Antioqueño, que me arrojó como 5.8 el resultado, entonces lo catalogó como un riesgo ocasional. Construcciones Max medio resultado 4.29, riesgo posible. Y Textiles Drop, el resultado en el índice corriente me dio 14, entonces lo catalogo o lo coloqué en un tipo de riesgo moderado. Y en cuanto a la prueba ácida, con estas mismas tres empresas también generé una escala del 0 a 5, posible, 5 a 10 ocasional y mayor a 10 moderado. Entonces, Arreos Antioqueño, el resultado fue 5.3, un riesgo ocasional. En Construcciones Más, un riesgo posible, teniendo en cuenta que el resultado fue 3,43. Y finalmente, Textiles Rob me dio 12.42 y lo catalogué como un riesgo moderado. Em,
Perdón. Ahora hablemos del tipo, el tipo de riesgo de liquidez. Entonces, también nos podemos apoyar en los indicadores. ¿Cuáles indicadores yo considero que se pueden utilizar? Es el de prueba ácida, índice corriente, y acá podemos utilizar otro indicador que tiene que ver con el endeudamiento que tiene la empresa. Entonces, me parece que el apalancamiento a corto plazo es importante tenerlo en cuenta. Igual también hice una escala, hice unos ejercicios acá y utilicé otra vez las tres empresas, Arroz Antioqueño, em, Construcciones Más y Textiles Rock. En este ejercicio coloqué, bueno, me dieron los mismos resultados de la escala anterior, pero acá generé una escala adicional con relación al índice o al indicador de apalancamiento a corto plazo de 0 a 0.5 improbable, de 0.5 a 10 ocasional y de 0.10 o superior a 0.10 es moderado. Entonces, en arroz antioqueño me dio riesgo moderado, por lo que el resultado fue de 0,12. En construcciones Max, un riesgo moderado, porque el resultado fue 0,14. Y en textiles Rob me dio improbable, porque el resultado fue 0.06. Ahora quiero hablarles del riesgo de mercado. Este está asociado más a factores externos como puede ser la inflación, el comportamiento de los mercados, la oferta, la demanda, comportamiento de las monedas, tanto locales como extranjeras, el precio del dólar, o fenómenos naturales o eventos catastróficos que se puedan presentar. Entonces, de acuerdo a lo que hemos trabajado con los ejercicios, entonces tenemos las mismas tres empresas: Arroz Antioqueño, Construcciones Más y Textiles Rock. En inflación me parece que en este momento el riesgo es crítico, crítico, crítico para las tres empresas. El comportamiento del sector económico, pues entonces vemos que Arroz Antioqueño es el comportamiento de este sector es en crecimiento, o sea que para mí el riesgo es insignificante. En Construcciones Más están en recuperación este sector, entonces catalogué que el riesgo podía ser menor. Y en Textiles Rock está en contracción este sector, entonces el riesgo es mayor. Bueno, en cuanto al riesgo operacional, eso está asociado específicamente pues ya a la parte operacional de una empresa. Entonces, ¿qué factores pueden estar inmersos ahí? Pueden ser riesgos asociados a los procesos, al talento humano, a las prácticas comerciales y proveedores. ¿Listo? Entonces, en cuanto a eso, estos dos últimos tipos de riesgo considero que es importante que lo midamos por el impacto. Entonces, en cuanto a los procesos, pues se supone que las empresas deben tener un buen mapa de procesos y todo debe funcionar, entonces los riesgos deben estar catalogados de manera en impacto menor. En cuanto al talento humano, también considero que pues debe hacer un buen trabajo para tener un talento humano óptimo que le permita su operación. En prácticas comerciales, entonces en este momento todos los sectores están sufriendo muchos cambios, entonces el impacto lo considero que puede ser mayor. Y en proveedores, en estos momentos también las empresas están sufriendo muchas transformaciones, entonces considero que los impactos son críticos en este momento para las empresas, porque deben transformarse teniendo en cuenta todas las situaciones que están presentando después de la pandemia. Espero que esta información cumpla con la actividad y que sea de su interés, y les agradezco mucho por darme la oportunidad de participar en este curso de asesoría al consumidor financiero. Muchas gracias, muy amables.